Bueno, comenzar primero con Pablo. Pablo creo que es interesante, ¿no? Porque Pablo es una historia de cambio de un lado de la historia hacia otro, ¿no? Es una forma en la cual, pues, él perseguía cristianos y esa era como su misión antes de. Conocemos bien que Saúl, como se le llamaba, era un rabí y, y en esta persecución, pues, se encuentra con Jesús. Y no solo se encuentra con Jesús, sino que, ¿verdad? Este destello que pasa en sus ojos lo deja ciego por un momento, tiene que ser cuidado por una persona y eventualmente pues llega a eso. Pero no solo eso es lo impresionante, sino cómo también Pablo logra entender muy bien la practicidad del cristianismo. Y en carta a los romanos, pues no es una diferencia a esto, ¿verdad? Y por eso uno de los consejos que yo puedo dar al momento de decir, bueno, prácticamente cómo debería actuar un cristiano, cómo debería hacer, qué debería hacer, dónde están los parámetros, pues es Pablo quien nos da una claridad, ¿verdad? Pablo es como muy blanco y negro, muy esto sí, esto no, muy claro dentro de esto. Y creo que por eso es importante leerlo, ¿verdad? Sus diferentes cartas tienen esa claridad, ¿verdad? Como tanto la carta a los Efesios como otras tienen esa forma de decir esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Y creo que es una forma muy sencilla de ir entendiendo sobre todo lo que Jesús tenía para nosotros. Entonces, cuando uno comienza con la primera parte, comienza con la buena noticia de Dios. Y esa es una de las partes más interesantes, ¿verdad? De cuando la gente escucha la idea del apocalipsis, escucha la idea con tristeza, con preocupación. Pero la parte interesante es de qué lado se está en el apocalipsis, ¿verdad? Si uno está del lado de Dios, del lado de Cristo, pues por supuesto que va a ser un día muy bonito, pues la segunda venida de Jesús. Eso es lo que todos hemos esperado. Pues claro, el Apocalipsis nos dice que van a haber ciertos eventos muy impactantes. Sin embargo, la pregunta es, ¿por dónde y con quién yo estoy caminando? Y creo que esa es la buena noticia, ¿verdad? Y cuando dicen a uno diferentes religiones, ¿verdad? De que si hemos escuchado las buenas noticias es eso, o sea, es decir, ya Dios ganó. El punto es estar con Él. Y esa es la parte interesante de todo esto. Es decir, tenemos a Jesús, tenemos la parte que han sido perdonados nuestros pecados, que Jesús es amor, que Jesús ha hecho todo esto por nosotros. Y entonces la parte es que tenemos que vivir en esas buenas noticias. Y eso nos lleva muchas veces a pensar cómo es que debemos de ser como cristianos personas felices y joviales. Porque sabemos que las cosas van a estar bien, sabemos que Dios nos provee. O sea, todas nuestras preocupaciones, la Biblia tiene una respuesta para cada una de ellas. Somos nosotros los que no logramos entender cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, sino que logramos ver. Tal vez cuando uno llega una persona de 80, 90 años, que ha estado muy cerca de Dios y se sienta con ellos y le dice, ¿ha sido Dios fiel contigo? Te dice para atrás, por supuesto. Pero si agarra los momentos, digamos a sus 40, 50, 60 años, te va a decir que eran momentos de amplia preocupación. Y eso es lo bonito, tal vez, de compartir siempre con personas que ya han pasado años en el mundo, porque te empiezan a decir que lo que tú estás viendo, Dios siempre lo sacó donde uno creía que no lo iba a sacar. Dios siempre, ¿verdad? Dio provisión en momentos que uno creía que no iba a haber. Dios siempre cuidó en los momentos que uno creía que no iba a cuidar. Y entonces, como que eso es lo bonito de sentarse con personas mayores a ver y decir, cómo la vida en momentos se sintió como que no iba a ser posible salir de este problema financiero, de este divorcio, de este complejo, de este tema, y luego se da cuenta que la historia sí. Y entonces las buenas noticias se basan en eso, en el punto en que Dios siempre trae buenas cosas para nosotros. No, no es que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, Gaby, muchas cosas dentro del dolor van a ser dentro de esta parte muy claras, ¿no? Porque dos temas importantes es, si tomamos la naturaleza como una referencia de Dios,
nos damos cuenta que muy pocas cosas en la naturaleza causan crecimiento sin dolor. Si ustedes tal vez se acuerdan, cuando tenían 15, 14, al momento de crecer dolían todos los huesos y era parte normal, ¿verdad? Cuando salen los dientes, duele, pica, molesta. ¿Verdad? Cuando tenemos algo que nos está creciendo desde el punto de vista de las uñas, ¿verdad? Llega un punto donde pueden doler. Como lo hemos visto, ¿verdad? Incluso la propia, entre los hombres, la propia barba va creciendo y causa picazón, causa molestia. Y entonces nos enseña que cualquier cosa que tenga un crecimiento, por supuesto que va a tener un reto. Y lo mismo pasaría, ¿verdad? Por supuesto que no podemos entender el dolor de un gusano volviéndose una crisálida y volviéndose una mariposa, pero según se entiende es un proceso altamente doloroso. También lo es el hecho de nacer, es un proceso, ¿verdad? Altamente complicado para el niño en el sentido de que pasa de estar flotando en agua a otro ambiente, a hacer, pero eso significa que también las cosas estuvieron bien. Y eso significa que crecimiento con Dios es algo muy positivo. Pero que el gran problema es creer que estamos creciendo, pero estamos creciendo sin Dios, porque entonces no tiene sentido el crecimiento. O sea, por eso se habla de crecimientos espirituales, porque muchas de las cosas de la vida solo se pueden explicar por espíritu, por la forma en la que las podemos sobrellevar. Y esa es la parte de las buenas noticias que nos dice Pablo, porque dentro de las buenas noticias tiene esa parte que dice que no se avergüenza de la buena noticia de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, y a los judíos y a los gentiles. Esta buena noticia revela cómo Dios nos hace justos ante los ojos, lo cual se logra al principio por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y entonces lo que sucede es que para nosotros el punto es si Dios siempre va a orar para bien, ese momento incómodo, ese momento desagradable, se va a poder volver algo realmente impresionante más adelante, pero es porque es una forma de crecimiento. Lo que sucede es que es muy diferente cuando uno está en lo que normalmente la Biblia menciona como la gracia de Dios, cuando uno está con Dios, o como cuando uno está fuera de Dios. Porque entonces no van a ser cosas de crecimiento. La diferencia normalmente cuando alguien está pasando problemas y no sabe si los problemas vienen como una forma de crecimiento de Dios o vienen más como un ataque tratando de ser. Tal vez para explicarlo, no es lo mismo que a uno le quiten algo, ¿verdad? De niño, que saben que no es bueno para uno, por ejemplo, unas llaves cerca de un tomacorriente, y no es lo mismo que una persona te robe algo. El hecho es que te están quitando las llaves, ¿no? Solo que una te lo están robando y en otra te están cuidando. Es una gran diferencia el momento de entender a Dios, porque una parte es sí, cuando te lo están robando, te están quitando algo que es tuyo, pero de cierta manera porque ya no estás dentro de la protección. El libre albedrío te permite estar bajo lo que se llama el manto de Dios, entonces bajo la protección y bajo su parte, o te permite estar fuera. Pero la diferencia de estar fuera y adentro es que cuando Dios me quita algo, pensemos en una oportunidad de trabajo, en algo, me lo está quitando porque no es bueno para mí. Sin embargo, en el otro lado, me lo pueden estar robando. Y ahí es donde está toda la confusión normalmente de qué está pasando, porque esa es la parte sencilla. Porque la primera expresión que vemos de esto lo vemos en el Edén. Entonces vemos que en el Edén están protegidos, están cubiertos, tienen todo, y fuera del Edén están a la merced de lo que pase. Son dos cosas bien distintas. Y entonces por eso cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a los temas, lo que hacemos es entender de que lo que nos pase va a ser para bien. Que va a ser desagradable, por supuesto. Quítenle las llaves a un niño que está cerca de un tomacorriente y van a ver cómo va a llorar, va a hacer pataletas, va a hacer berrinches y no le va a gustar, porque está sintiendo dentro de esto que lo que está pasando es desagradable. Pero eso no significa que no sea bueno, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros. Las buenas noticias vienen
en base a esto, en base al sentido de que cualquier cosa que se me es quitada, se me es puesta, es para bien, porque yo sé que Dios lo puede transformar para bien. Estoy consciente. Ahora, lo que sucede es que la otra parte es donde nos complicamos, ¿verdad? La otra parte es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que una persona llega y es infiel en su relación y por esa infidelidad entonces pierde la relación y pierde por esto y luego viene a decir de que eso es una parte de Dios y de crecimiento. No, Dios, por supuesto, Jesús puede cambiar, pero también es diferente la acción. Entonces tenemos que entender esto porque es lo que nos está diciendo de la importancia del pecado y Dios. Porque el tema es Jesús vino a perdonar nuestros pecados, pero eso no significa aquella terrible frase que en lo personal no me gusta, que es una frase que dice el que peca y rezo empata, porque eso lo único que significa es yo no voy a crecer, yo solo voy a, ¿verdad? Esto. Es como de la misma manera, y voy a poner un ejemplo tal vez un poco grotesco, pero es como me voy a mantener en mi mismo peso si como y luego esa comida sale de mí. Entonces, ¿verdad? Estoy haciendo, sí, pero el aprendizaje para tener un peso, para llevar una vida sana, para esto no está. Y es lo mismo que pasa cuando pecamos continuamente sobre lo mismo, sin arrepentimiento, sin perdón. Por eso el arrepentimiento es parte importante del crecimiento como cristiano respecto al pecado. Es decir, porque yo no lo quiero volver a hacer. Pero cuando estoy haciendo algo mal y me da placer y me siento bien haciéndolo, entonces ¿para qué voy a pedir perdón si no estoy sintiendo la parte del perdón? Y eso es lo que nos dice en la ira, ¿verdad? Que es que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Y cuando tú adoras a alguien, tú le tienes respeto, tú sigues las reglas. Eso no significa que no van a haber tentaciones, porque constantemente nos quieren quitar de la protección de Dios, por supuesto. Pero nos quieren quitar es diferente a que queramos salir, ¿verdad? Cuando yo hago las cosas adrede mal, pesado, ¿verdad? Y cuando no sigo los mandamientos, no respeto a mis padres, no soy amable con el prójimo, ¿verdad? Soy egocentrista, egoísta, vanidoso, que son cosas que nos lo dice acá ya Pablo. Nos dice que nos cuidemos de eso, ¿verdad? Porque se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, como avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y una parte importante que es vital y que dice y chismes. Entonces, nos está diciendo que cuando entramos a todo ese tipo de comportamiento, cuando somos avaros, ¿cuál es la contraposición? Analicemos. Cuando alguien es avaro, la contraposición es que no está siendo generoso. Entonces uno tiene que ponerse también en el accionar, porque yo digo, yo no soy avaro. Ah, bueno, no sos avaro, pero sos generoso. Sos generoso con tu tiempo, sos generoso con tu dinero, sos generoso con tu amor, sos generoso con tus palabras. ¿Ok? Si la respuesta es no, pues ahí hay algo que cambiar. Segundo, odio. No, yo no odio, pero el odio, la contraposición es amor. Sos amoroso, ¿verdad? Sos cuidadoso, sos apoyador, estás ahí para los demás, porque no precisamente tiene que dar de una cosa a la otra, ¿verdad? Nos dice también dentro de la parte envidia, no, yo no envidio, pero ojo, la envidia puede tener muchos ojos, no es solo yo envidio, puedo decir que esa persona no se merece lo que tiene, por ejemplo, no lo quiero tener yo, pero sí quiero que no lo tenga. Eso también es envidia. Entonces, esta parte que está justamente ahí, ¿verdad? Vale la pena, porque lo mismo es conductas maliciosas y chismes, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuántas cosas uno va viendo, opinando? Y lo hablamos, ¿verdad? Uno diría, no, es que yo no hablo chismes de mis hermanos, mis primos, mis tíos. Sí, pero se mete uno en chismes de la presidencia de Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos, en esto, en chismes. Y lo único que tiene que decir, bueno, ¿qué es chisme? Es hablar con la verdad. Entonces, si nosotros analizamos, va la parte de Dios. Dios nos dice que no seamos avaros, sino que seamos generosos. Dios nos dice que no seamos odios, que no odiemos, sino que siempre trabajemos en amor. Dios nos dice que no seamos envidiosos, sino que simplemente estemos contentos por lo de nuestros vecinos. Dios nos dice que, ¿verdad? No matemos ni personas ni ideas, ¿verdad? Y que no peleemos, sino que siempre hagamos los temas con mucho amor, que no engañemos, sino que siempre seamos fieles, que no tengamos conducta maliciosa, sino que siempre busquemos a Dios y que no calumniemos o oigamos chismes, sino que siempre hablemos con la verdad.
Y entonces esa es parte importante, porque a veces uno dice, ¿de dónde se sale uno de la cobertura de Dios? Y acá, ¿verdad? Pablo nos lo dice sencillamente haciendo este tipo de decisiones equivocadas. Y entonces la parte interesante es que en el 2 de Romanos nos va a dar una cátedra importante y es que no hay diferencia en el pecado. Y eso lo seguimos viendo, ¿no? ¿Verdad? No es lo mismo hacer chismes que matar a cinco. Este pecado es pecado. La idea esta de Dante Alighieri de que el infierno tenía círculos es una idea de él, no es una idea de la Biblia. Es una idea de que el pecado es pecado y todo pecado, por eso tenemos que cuidarnos mucho de eso. Es decir, no va a haber una lista de pecados y entonces, ¿verdad? En la puerta del cielo va a estar, no, usted solo pecó más o menos, usted pecó de buena gana, usted pecó ahí, ¿verdad? Con estos. No, al contrario, pecó, pecó, ¿verdad? Y entonces este es el punto importante también que nos dice Pablo para que no nos olvidemos de la importancia que es que no todos, no podemos juzgar al prójimo mal si es pecador igual que nosotros. Y eso lo decía, ese es el gran aprendizaje de Pablo. Podemos amar a todos los vecinos, prójimos, hermanos, porque son pecadores como lo somos nosotros. Es una forma de igualdad tan hermosa que nos hace acercarnos a todos, ¿verdad? No porque yo conozca a Jesús significa que soy mejor que los demás. No porque yo lea la Biblia soy mejor de los demás. Al contrario, me debería de poner en una posición de humildad de entender que el otro también está pasando por sus temas y yo estaré pasando por los míos. Y mis dificultades serán algunas, pero yo sentiré que mis dificultades son las más difíciles del mundo y mi prójimo también. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarle? Y esa es la segunda parte de Romanos. Y me parece importante en estos tiempos. En estos tiempos se juzga, ¿verdad? Fuertemente, los medios, todos, claro, ¿verdad? Ver una persona y es la envidia lo que también pasa en este juicio y es decir, no, yo no lo haría. Y al final ese es el punto. Todos nos tenemos que cuidar del pecado, porque todos también estamos a proximidad del pecado y por ende todos también estamos a proximidad del perdón. Pero si a través de nuestros juicios, nuestros temas, somos los primeros que le decimos a las personas, mire, esto usted es pecador, esto usted es esto, no le abrimos las puertas, pues bueno, ¿verdad? Entonces uno diría, no tiene ese sentido, ¿verdad? Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, yo tengo mis pecados y luego en el pecado pongamos que hay un padre y hay una hija, entonces el padre, ¿verdad? Tiene esos pecados y la hija resulta embarazada también como una parte de, pero entonces el otro le enforza la idea de los pecados porque él entiende que sus pecados son menores que los de ella. Y al final, pues todos lo que vamos viendo es, ¿verdad? Regresando a la definición de pecado y es ir en contra de. Pero eso no significa que el pecado no se pueda convertir por la gracia de Jesús en algo positivo. Eso no significa que el pecado, como dice Pablo, va a llevar a algo bueno, no, sino que Jesús lo convierte en algo bueno. Pero se lo tenemos que dar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús puede convertir el hecho de que una persona, como a mí me impresionó, ¿verdad? Llevando 18 años trabajando en las maras, decide salirse de las maras y empezar a hablar de Dios y empezar a ayudar a personas a que no ingresen a las maras. Dios convirtió esa historia. No es que al estar en las maras él, ¿verdad? Sino que se convierte. Y esa es la parte bonita, porque ya Pablo lo entendía, ¿verdad? Entendamos de dónde viene Pablo. Pablo viene de ser, básicamente, voy a poner palabras acá grandes, pero yo creo que era un sicario de cristianos y uno de los mejores. Y entonces, claro, ¿cómo se convierte, cómo puede aceptar uno a toda esta historia de Jesús y el amor si tienes tantas muertes atrás? Y eso es lo interesante, Pablo, porque nos dice cualquiera puede cambiar y cualquiera puede tener un gran impacto. Si ustedes agarran, por lo menos la mayoría de Biblias, en la parte de atrás, tiene todos los viajes de Pablo, y si uno los ve al día de hoy, que hay aviones, hay todo, es impresionante lo que Pablo ha logrado. Es impresionante. Pero no tenemos que tener como esa idea dentro de esto. Y eso nos lleva justamente a Romanos 2, ¿verdad? Cuando nos dice tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos.
pero habla gloria y honra de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Y esa es la parte tal vez importante. Y cerramos justamente con la fidelidad de Dios. Yo creo que eso es algo interesante. Nosotros creemos o tenemos esta idea a veces equivocada de que Dios cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo. Su mano no se doblega. Su palabra no cambia. Sus promesas no cambian. Entonces, las promesas que están en la Biblia son promesas para nosotros. Solo es de nosotros aceptarlas. Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, no, hoy te voy a dejar de dar de comer. Claro, solo puede pasar si uno decide. Y eso es tal vez lo más importante, cómo entonces llevamos una vida en Jesús que nos lleve a decidir bien, a decidir acercarnos a Él, estar con Él, amarlo a Él, ¿verdad? Dentro de esto. Y gran parte de eso es que cuando nosotros hacemos juicios sobre los demás, usualmente nos alejamos más nosotros que acercar a los demás. Entonces, por eso hay que concentrarnos en nuestra vida espiritual, en cómo ayudar espiritualmente a los demás, en cómo ayudar, en cómo colaborar, en cómo no caer en estos tipos de tentaciones, entendiendo que todos somos pecadores y que Jesús se sacrificó por nosotros. Y por eso es uno de los más grandes actos de amor. Entonces, ¿cómo regresar a este punto donde logramos, pues siempre regresar a Él, estar con Él, amarlo a Él, cuidarnos, pero desde un punto de vista de tolerancia, sabiendo que el prójimo está pasando lo mismo, peor que nosotros, y que simplemente el que ha hecho que tengamos un poco de concepción más de Jesús, porque realmente yo siento que en mi caso es un poco más, ¿verdad? No es una gran diferencia, pero si no es que también viene con la responsabilidad de que yo no puedo aducir ignorancia ante las cosas. Entonces es importante para que nosotros también lo tomemos en esta carta de Romanos, saber por qué es que el mal causa, por qué es que nos quitamos de la cobertura de Dios, por qué es que no estamos con Él, pero también por qué otras personas la están pasando y que no está en nosotros, pues ir llevando eso de una manera de juzgar o de lastimar al prójimo. Y por eso tenemos que concentrarnos en llevar la parte espiritual hacia nosotros y ayudar a los demás a que encuentren ese camino conforme a ellos. No puedo yo imponer mi camino espiritual en los demás, eh, porque mi búsqueda es llevar más personas al cielo. Y eso solo se puede hacer con amor. No se puede hacer con decirle a alguien, mira, estás mal, estás equivocado, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo esto? Sino te entiendo, ¿verdad? Y cómo vamos a cambiar esto de acá para adelante. Y eso es lo que bendice mucho.